Y pues agradezco mucho que estén aquí con nosotros, aquí en las pláticas sabatinas de la Sociedad Teosófica de las 6 de la tarde. Pues hoy tenemos dos expositores que me agradan mucho, jóvenes de Guatemala, y que se animaron a exponer este tema muy bonito que es, se están basando de Luz de Asia. Entonces, pues si les parece bien, empezamos y voy a compartir para que hagamos también estas, para que hagamos la invocación. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Así sea. Así sea. Bueno, pues tenemos aquí a nuestros invitados. Heather, bueno, son miembros ya también. Heather y Carlos, y pues adelante, mis estimados. Muchas gracias por tomar este tema muy bonito que es Luz de Asia. Adelante. Muy bien. Bueno, buenas tardes para todos. Para nosotros realmente es de mucho gusto, de mucho agrado el que se nos ha hecho la invitación, el darnos la oportunidad más que todo de servir. Entonces, pues gracias por esto. Vamos a iniciar, ¿verdad? Vamos a hablar de la luz de Asia, ¿verdad? Que como ustedes saben, pues el tema se refiere precisamente al príncipe Gautama, el Buda. Siguiente, el día de hoy, ¿verdad? Esta charla trae un propósito, que es reflexionar sobre las enseñanzas que nos aportó el príncipe Siddhartha Gautama. También tenemos una agenda. Siguiente. Consta de 5, pues la dividimos en cinco temas, ¿verdad? Pequeños. Lo primero es un relato sobre el Buda histórico, el sendero, ¿verdad? Y algunos relatos. Regresa, perdón. Ajá. El justo medio, el noble octuple sendero y algunos sutras pues que para nosotros se nos hicieron bastante interesantes e importantes. Entonces vamos a empezar con el Buda histórico. Si fueras tan amable, Leonor. Bueno, pues aquí empieza, ¿verdad? La historia del príncipe. Él nació 560 años antes de Cristo en Kapilavastu, una ciudad de la antigua India, ahora Nepal, heredero de los Sakyas, porque así era la comunidad donde él era, ¿verdad? Y de ahí su apelativo que le llamaban Sakyamuni. Este significaba sabio de los Sakyas. Cuenta la leyenda que antes de nacer dijo: ahora voy a salvar al mundo, voy a descender entre los Sakyas, donde vive un pueblo piadoso y un rey justo. Esa noche, ¿verdad? La esposa del rey Suddhodana, la reina Maya, tuvo un sueño. Soñó una estrella espléndida con 6 rayos, sobre el cual se veía un elefante armado con 6 colmillos blancos como la leche, que atravesó el espacio y penetró en su seno del lado derecho. Cuando despertó, una felicidad henchía su pecho, y sobre la mitad de la tierra una luz deliciosa precedió a la aurora. Las montañas se estremecieron, se apaciguaron las olas, las flores se abrieron, el calor de la mañana reventando como en pleno mediodía. Y así empieza esta alegoría, ¿verdad? Con la que se representa la concepción del príncipe Siddhartha 600 años aproximadamente antes de Cristo. Siguiente.
Si podemos pasar a la otra diapositiva. Ahí estamos. Cuenta la leyenda, ¿verdad? Que un santo escuchó a los devas cantando en honor al nacimiento del Buda y fue a adorarle, constatando los signos que lo caracterizaban, ¿verdad? Y dirigiéndose a la reina, el sabio le dijo: por merced a este gran nacimiento te has vuelto demasiado sagrada para sufrir por más tiempo. En 7 días alcanzarás el término del dolor. Fue por eso que el príncipe, ¿verdad?, crece sin su madre, porque ella muere, ¿verdad?, al dar a luz a él, ella muere, ¿verdad? A la edad de los 8 años, a sus maestros les empezó a demostrar todas las dotes de sabiduría, de las ciencias, de las artes, literatura, filosofía y el respeto más que todo a todos los seres. Tenía características muy especiales su personalidad. Era de trato amable, de maneras dulces, era modesto, deferente, tierno de corazón, pero con valor, intrépido, alegre, diestro en las actividades físicas, pero también preocupado por la fatiga de un corcel o la aflicción de su oponente en algún juego, ¿verdad? Entonces, esto era parte de su personalidad. Con los años empezó a ser más compasivo, pues no conocía, digamos, la tristeza, ni el dolor, ni las lágrimas. Hay un cuento donde dice que a él le gustaba, el palacio era muy grande, era rico en animales, y a él le gustaba ir a sentarse cerca del lago, donde se posaban los cisnes. Y en una ocasión su primo estaba practicando caza y le pegó un cisne en el ala, y el cisne cayó, ¿verdad? Cuando él lo vio caer, se estremeció de tristeza y al ver que sangraba, ¿verdad? Quiso hablarle con cuidado, le quitó la flecha. Y tuvo una discusión con el primo, ¿verdad? Porque el primo le reclamaba la presa como tal, porque él la había cazado. Pero él decía que la presa no la había cazado porque no estaba muerta, sino estaba sufriendo. Cuando un sabio los oyó discutir, ¿verdad? Y le dijo, ¿verdad?, que precisamente la presa era de la persona que la estaba salvando, no de la persona que la estaba matando. Entonces, él ya tenía esas capacidades, ¿verdad?, de ser piadoso con todos los seres vivos. Tenía la capacidad de ver la espina que oculta la rosa, el yugo que guía un arado, el cansancio y el sudor que impregna un labriego, lo feroz de la guerra, y dentro de la belleza de los animales, su propia naturaleza animal, y el contraste que hay entre el débil y el fuerte. Entonces, toda su personalidad ya iba guiada a ser ese gran ser, ¿verdad? Que nos dejó una gran luz y nos dejó un gran camino, el cual tenemos nosotros que seguir. El siguiente. Sus maneras y sus formas, ¿verdad?, eran bastante contemplativas. Si algo nos enseña su doctrina es eso, ¿verdad? La contemplación en las cosas pequeñas, la contemplación en un atardecer, en una flor, en un animal, en el desarrollo, en el crecimiento también de un niño. Entonces, él contemplaba todo llegando al fondo de las cosas. Era lleno de una piedad vasta, un amor tan grande por los seres vivos. Y esto lo llevó a reflexionar, ¿verdad?, bajo un árbol. Aquí fue donde cayó en éxtasis y emancipado de la mancha mortal de la sensación y la personalidad. Este niño entonces alcanzó el primer paso en el sendero, que es el dhyana. El dhyana es un estado, una virtud de perfección que se alcanza por medio de la contemplación, de la meditación, y está mucho más allá, ¿verdad?, de toda nuestra percepción sensitiva y muy lejos de este mundo de materia. Entonces, este fue el primer paso, ¿verdad?, que él tuvo para empezar a despertar. Tenía sucesivos paseos y encontró en un momento, ¿verdad? La siguiente diapositiva, por favor. A un anciano, a un enfermo y a un muerto.
Y aquí, ¿verdad? Aquellas 3 cosas que están inherentes en nuestra vida, que es precisamente eso, ¿verdad? La vejez, la enfermedad o el dolor y la muerte, que de eso ninguno de nosotros pues nos vamos a librar por ahora, ¿verdad? Entonces, él comparando todo esto, ¿verdad? Con las vidas de lujo, de placer, y decidió que quería salvar a su familia, ¿verdad? Y al pueblo que le habían dado para gobernar de estos grandes males. Había un anhelo en su corazón de saber que tendría que haber una forma, ¿verdad? Para liberarnos de esto, que es inherente vida tras vida, pues en todos nosotros, ¿verdad? Y su despertar, eh, ahorita lo empezamos a ver, ¿verdad? Empezamos a ver su despertar, empezamos a ver ese amor hacia la humanidad en varios relatos que él tiene, ¿verdad? Que él tiene en el transcurso de su caminar. Siguiente, por favor. Hay uno que es del cochero al príncipe. Aquí lo aborda su cochero y le pregunta que por qué se van, ¿verdad? Porque es cuando él decide irse y le dice, piensa en la aflicción de aquella para quien eres la felicidad, que era su esposa. ¿Cómo los socorreréis si comienzas por abandonarles? A su padre y a su esposa, ¿verdad? Siddhartha responde, amigo, es un falso amor el que se cifra en un objeto amado para extraer de él egoístas placeres. Pero yo que amo a mi padre y a mi esposa, más que a mis propias alegrías, más aún que a las suyas, parto para salvarlos a ellos y a todas las criaturas. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de aquella inteligencia emocional, aquel amor que sobrepasa al amor, eh, su espíritu, ¿verdad? Su espíritu definitivamente venía, venía impregnado de eso, ¿verdad? Aquel amor que no conoce límites y que en algunos momentos solo lo podemos vislumbrar, ¿verdad? En el amor que le tiene una madre a un hijo, ¿verdad? Que es cuando deja incluso de hacer una cosa o se limita porque el hijo esté bien. Entonces, como les digo, ¿verdad? La comparación no es extrema, ¿verdad? Pero en algunos momentos ese amor es el que se siente. Él tenía amor por todos los seres y no le importó, ¿verdad? Dejar su comodidad, dejar eh, su, a sus seres queridos por salvar a todos. Entonces decide irse, eh, decidió seguir la senda de una asceta también, llevando una vida de renuncia a las cosas materiales, dominando a sus pasiones, renunciando a sus riquezas y a su trono. Y durante 6 años aprendió prácticas de automortificación, pero al final se dio cuenta que esto no lo liberaba del sufrimiento y no le dio ninguna respuesta. Entonces, sentado bajo una higuera y meditando, logra la suprema sabiduría trascendente. Aquí vio pasar sus vidas anteriores, vio seres cometiendo actos y recibiendo los efectos. Aquí nos habla específicamente de karma, naciendo, creciendo, envejeciendo y muriendo una y otra vez, arrastrados por sus actos, sus deseos, su ignorancia y sus pasiones, reencarnación. Y a la edad de 35 años, tras un esfuerzo intelectual, se convierte en un Buda, ¿verdad? Un despierto, un iluminado. Aquí hay otro relato también, que es El príncipe y los músicos. Y dice, la danza alegre comienza cuando está afinada la cítara. Afina la cita para nosotras, bailarinas y cantantes, con músicos en festividades religiosas. Ni muy alta ni muy baja, y haremos palpitar los corazones de los hombres. La cuerda demasiado tensa se rompe y la música se va. La cuerda muy floja queda muda y la música muere. Afina la cítara para nosotras, ni muy alta ni muy baja. Aquí dice que es cuando la vida se tiende demasiado.
A veces nuestros turbios ojos, ¿verdad? No logran ver lo que está más allá, cegados nosotros por la materia. Pero entonces hay que dejar un punto medio, hay que dejar un equilibrio, ¿verdad? En nuestra vida para que podamos ver más claro. Hay que dejar que las aguas cesen, ¿verdad? Para que podamos vislumbrar qué es lo que hay más allá. Y con esto Él nos viene y nos empieza a enseñar, ¿verdad? Lo que es el camino del medio, lo que es el ver que los extremos siempre se vuelven un vicio, ¿verdad? Los extremos son un vicio y son un vicio humano, el cual nosotros tenemos que aprender a salir, ¿verdad? Siguiente. Aquí hay otro relato y es el rey y la princesa. Dice que nadie omita reverencia a los que dieron la vida, de donde viene el medio de no vivir ya ni de morir, sino de llegar sano y salvo al nirvana bendecido. Si se observa la ley, si se libra uno de pasados errores sin añadir nuevos, y si se alcanza el amor perfecto y la caridad que inspira el amor, decirles al rey y a la princesa que me pongo ya en camino para ir a encontrarlos. Al rey y a la princesa habló toda la noche enseñando la ley, y nadie sintió que el sueño cerrara sus ojos, porque cuantos le escucharon se regocijaron con una alegría infatigable. El mismo rey, cuando terminó el sermón, se levantó de su trono y con los pies desnudos se inclinó profundamente ante su hijo. Besó la orla de su túnica y le dijo: acéptame, hijo mío, como el más humilde y el último de tus compañeros. Y la dulce Yasodhara, su esposa, por completo feliz, entonces exclamó: bienaventurado, da herencia a Ralúa, que era su hijo, el tesoro real, tu palabra. Y así estas tres personas entraron en el sendero. Aquí fue el encuentro que él tuvo, ¿verdad? Después de su despertar con el rey y la princesa. Y fue cuando él les dio ya todo lo que había descubierto, y pues ellos también se encaminaron en el sendero. Después de esto, movido por la compasión, admitió discípulos a quienes dio la verdad que él había recibido. Y justo hablando esto, ¿verdad? Del justo medio, que es la moderación en la vida del hombre. Es importante esta práctica en nosotros. Era lo que les decía, ya que excluye, ¿verdad?, los extremos, que al final se vuelven viciosos, tanto los excesos como las carencias, que todo esto nos vuelve nocivos. Y en el camino del justo medio es donde nos indica, ¿verdad?, donde está indicado el noble óctuple sendero, que lo vamos a ver en la cuarta noble verdad. Entonces, vamos a ver ahorita las cuatro nobles verdades. La primera de ellas es el sufrimiento, que es la insatisfacción, la incertidumbre y el dolor, que nos son inherentes. Esta verdad establece en la doctrina y significa el sufrir. Hace alusión a la existencia misma. Se dice que nacemos, ¿verdad?, ya con el sello del sufrimiento. Es como que el corazón tuviera que latir, el sufrimiento fuera lo que hace latir al corazón, y ninguno de nosotros nos vamos a escapar de esto. Por más dichosas que las personas sean, ¿verdad?, van a tener siempre un grado de sufrimiento. Pues hasta la persona con menos problemas lo conoce de alguna u otra manera. Nunca la felicidad es completa, ya que el sufrimiento suele estar presente y amenazante en cualquier etapa de nuestra vida. Y hay un mensaje de él que le decía a sus monjes y les hablaba sobre esta verdad. Y decía: oh monjes, es la noble verdad el sufrimiento. El nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento,
La muerte es sufrimiento. Asociarse con lo indeseable es sufrimiento. Separarse de lo deseable es sufrimiento. No obtener lo que se desee es sufrimiento. En breve, los 5 agregados de la adherencia son sufrimiento. Todo lo que vivimos, todo lo que tenemos, de alguna u otra manera nos va a generar sufrimiento. Y ninguno de nosotros está libre de ello. Entonces fueron estas 4 nobles verdades que él encontró, pero también encontró la manera de salir, ¿verdad? Y después nos habla del origen, porque si sufrimos, ¿verdad? Tiene que haber un origen del por qué estamos sufriendo. Y esta sería la segunda verdad, que es el origen del sufrimiento. Y se concluye que sufrimos, que el sufrimiento proviene del apego, la ignorancia y el deseo. Todo lo que se desea genera infelicidad e insatisfacción. Nos aferramos a bienes materiales, nos aferramos a las personas que amamos, nos aferramos a la afinidad humana, que vamos a perecer, que vamos a morir tarde o temprano. Todo eso nos genera dolor. Nos genera dolor que muera nuestro familiar, nos genera dolor que muera nuestra mascota. Pero esto, ¿por qué es? Porque es el origen, es porque nosotros nos apegamos a eso. Entender, ¿verdad?, de dónde proviene el dolor, de dónde proviene la insatisfacción, es eso precisamente, de que nosotros estamos apegado a lo que tenemos, apegado a lo que percibimos. Entonces, es importante, ¿verdad?, que empecemos a atender primero el sufrimiento, ¿verdad?, que no nos podemos librar de él, a menos que ya empecemos el sendero, ¿verdad? No nos podemos librar de él, pero sí podemos empezar a librarnos de nuestros apegos, a querer sin egoísmo, a querer amar sin ignorancia, ¿verdad? A tener sin ignorancia, a tener sin egoísmo. Y también aquí él le habla a sus monjes y les dice: oh monjes, la noble verdad sobre el origen del sufrimiento es el deseo, y los 5 venenos son el apego, el odio, la ignorancia, el ego y los celos. Son los que producen nuevos renacimientos. Quizá dentro de la medida de lo posible, cuando vemos estas 4 nobles verdades, cuando vemos el sendero, por nuestros mismos apegos, por nuestra misma mente egoísta, se nos hace un poquito difícil como que pensar en que vamos a seguir, ¿verdad? En que podemos seguir ese sendero. Pero si en mínima parte dejamos de apegarnos, dejamos de odiar, cualquiera podría decir, pues yo no odio, ¿verdad? Pero nuestra naturaleza todavía es así. Dejamos de apegarnos, dejamos de odiar, dejamos la ignorancia, nuestra propia personalidad, que nuestra propia personalidad nos domine, los celos. Entonces empezamos como a hacer un trabajo también para evitar el renacimiento, que al final el renacimiento es el que nos da mayor sufrimiento. Existe el cese del sufrimiento, ¿verdad? Por supuesto que sí. Y si bien es que el sufrimiento es inherente a nosotros como humanos, empezar a trabajar en nosotros mismos para encontrar el origen de todo este sufrimiento, nos empieza ya a dar luces, ¿verdad?, de qué manera podemos empezar a cesar el sufrimiento. Además, es importante, como les decía, suprimir, por completo estos 5 venenos, que, se lo repito, es el apego, el odio, la ignorancia, el ego y los celos. Y de esta manera empezar a sumar acciones virtuosas con el prójimo, con el próximo, con el vecino, con nosotros mismos, porque a veces somos muy egoístas con nosotros, muy celosos, muy ignorantes. Entonces, empezar
quizás son los primeros escalones en una gran pirámide, pero pienso que estamos a tiempo y tenemos ahorita la oportunidad de conocer estas 4 nobles verdades. Quizá no nacemos nosotros bajo el budismo, ¿verdad? Porque estamos asentados en esta parte del mundo, pero si tenemos la oportunidad de conocerlas, empezar de a poco a querer cambiar esas actitudes que tenemos de personalidad. También hay un verso y le dice, oh monjes, la noble verdad sobre la supresión del sufrimiento. Esta cesación es posible eliminarla eliminando nuestro deseo, librándonos del deseo, librándonos del apego, abandonándolo para siempre y no dándole acogida en nosotros. Entonces, si bien no es fácil, como les digo, podemos ir haciendo pequeños esfuerzos por empezar a quitar todas aquellas cosas que empañan nuestra vista y no nos dejan ver lo que realmente somos y lo que realmente son las personas que tenemos alrededor. Y la cuarta noble verdad es el camino, porque hay un camino, ¿verdad?, para extinguir el sufrimiento en el sendero. No estamos solos y fue el gran trabajo y por lo que el maestro Gautama, ¿verdad?, trascendió para dejarnos este camino y poder seguir. Y esta es la última y cuarta de las nobles verdades. Y esta alude al noble camino, al camino óctuple, que son 8 preceptos, ¿verdad? Que nosotros seguirlos nos ayudarían a cesar el deseo, a cesar el apego y a cesar el sufrimiento. Y para esto hay un último verso donde él les dice a sus monjes, oh monjes, la noble verdad sobre el camino que conduce a la supresión del sufrimiento, hacia el despertar, el nirvana. Este es el camino de 8 ramas, el sendero óctuple. Entonces, pues seguimos con la siguiente presentación. Le toca a Carlos y pues él sigue con ustedes con el noble óctuple sendero. Gracias, muy buenas tardes a todos. Continuando con el camino, el sendero, que era el que decía anteriormente para extinguir el sufrimiento, consta de 8 factores que se deben desarrollar según nuestra capacidad. Él enseñaba que no todos pueden seguir al pie de la letra estos 8 factores, pero si no se empieza, tenemos muchas vidas para empezar el camino, pero debemos empezarlo lo más pronto posible para lograr encontrar la iluminación. El ritmo, el de perfeccionamiento, nos va a hacer cambiar nuestra conducta, nos dará disciplina y sabiduría. Estos principios capitales de adiestramiento y sabiduría budista empiezan con la recta comprensión, es decir, el conocimiento correcto. Por ejemplo, conocer la igualdad de los seres vivos. Es una comprensión a base filosófica del entendimiento, que no es que es la superación del ego. Conocer la doctrina del karma y la reencarnación. Y si no se cree, por eso decía él al principio que no se puede seguir al pie de la letra, puesto que algunos no pueden pensar en el karma, no creen en la reencarnación, pero sin embargo tienen la recta comprensión de la igualdad de los seres vivos. Entonces allí es un inicio del camino y del sendero, según nuestras capacidades. Por supuesto, al lograr entender estas 3, tendríamos una recta comprensión. Y la recta comprensión es una clara y perspicaz comprensión y aceptación de un simple hecho encerrado en las siguientes sentencias, muchas veces repetidas por Buda. Dice, todo aquello que está sujeto a aparecer o llegar a ser, también está sujeto a desaparecer o dejar de ser. Y es un momento para meditar filosóficamente después de sus palabras, que encierran
tanta simpleza, pero tan extensa profundidad. El segundo, del óctuple sendero, la recta intención, que son aspiraciones sin motivos egoístas, ni perjuicio al prójimo, pensamientos sin apegos, pensamientos de amor y no violencia. En cierto sentido, la correcta intención es un camino de continuos descubrimientos, porque cuando somos sinceros, nos serán reveladas nuestras reales aspiraciones, cuáles son nuestros motivos ocultos y profundos, cuáles son en nuestras acciones, y cuya existencia a veces ni siquiera fue sospechada por nosotros mismos. Esto puede resultar un poco doloroso, especialmente cuando tratamos de averiguar los motivos ocultos de nuestras acciones nobles, aquellas de las cuales nos sentimos muy orgullosos y felices. Recta intención, voy a ayudar al desvalido, voy a darle una ficha al niño que está en la esquina. ¿Por qué? Porque así me voy ganando el cielo. Allí no hay una intención recta, pero no somos capaces de interpretárnoslas a nosotros mismos, porque tenemos que ser sinceros a través de la sinceridad y ver dentro de nuestro corazón cuál es la recta intención de nuestros actos. El tercer factor del óctuple sendero es la recta forma de hablar. No tiene nada que ver con ortografía. Es abstenerse de mentir, chismear, calumniar, hablar con la verdad usando palabras amables. El correcto hablar significa no mentir, no utilizar lenguaje violento, capaz de producir un daño a las personas, no divulgar chismes y abstenerse de la charla frívola o ligera. Esto lo vemos tal vez un poco exagerado y lo sentimos que no vamos a poder pasar a ser tan profundamente filosóficos si hablamos una charla frívola. Sin embargo, como en La Luz de Asia se da cuenta uno al ir leyendo las anécdotas, por ejemplo, la de los músicos, él mismo decía, de los locos y los jóvenes y de los niños, recibimos tantas enseñanzas y fueron pláticas frívolas. Ellas y los músicos pedían solo que les afinara la guitarra, simplemente. Y él de esa frívola idea, pues sacó una enseñanza. Entonces, todo tiene un sentido y todo tendría que tener una, pues, un ámbito de aplicación. Entonces, no se trata, se tiene también un lado positivo, el convertir el lenguaje en un vehículo de amor. Esa es una recta forma de hablar también, en convertirlo en amor y comunión. No se trata solamente de no mentir, sino decir la verdad de manera amable y cuidadosa, no decir la verdad de una forma bruta. En el cuarto, la recta conducta. En este campo, el budismo propone a sus seguidores 5 tradicionales preceptos, que son los siguientes: abstenerse de matar o producir daños intencionalmente, abstenerse de robar o tomar algo que no nos fue explícitamente ofrecido, abstenerse de cometer adulterio y otro tipo de conducta sexual impropia, abstenerse de no mentir y hablar de modo violento, abstenerse de tomar bebidas intoxicantes y drogas parecidas. Esto porque altera la conciencia, no porque sean un mal en sí, sino alteran nuestra percepción de la falsa realidad en la que estamos. Entonces, estamos doblemente engañados a través de estas sustancias. Entonces, el más importante, sin duda, de estos es el abstenerse de infringir algún dolor de manera consciente y voluntaria a nosotros mismos, a las demás personas o a algún otro ser vivo. Cuando uno se pregunta sobre la causa de esta actitud, sobre la fuente de la cual proviene semejante facilidad que tenemos de ser crueles, inhumanos o violentos, muchas veces descubrimos que son los miedos, las inseguridades, ya bien escondidas en nuestro interior. Todo esto tiene que ver con el ego, con el yo,
con la parte mayádica que nos va engañando en el transcurso de nuestras vidas. Repito, la recta conducta implica 5 puntos. No matar, no robar, no cometer adulterio, no mentir y no intoxicar el cuerpo para cambiar nuestra percepción de nuestra conciencia. El recto medio de vida es el quinto del octuple sendero. Tener un oficio o profesión que no sea nocivo o perjudicial para otros seres. Leí en alguna parte también que 4 de estos factores los puede seguir un adepto normal y solo el adepto que ya es iniciado puede seguir los otros 4 al pie de la letra. Es posible que no podamos dedicarnos específicamente a una actividad que no dañe porque no estudiamos para eso, porque tenemos muchas circunstancias en la vida que no nos van a permitir pues desarrollar este principio, por ejemplo, o puede ser que hayan otros. Pero en la medida que vayamos cambiando nuestras actitudes y vayamos encaminando nuestros actos a esto, vamos a poder seguir este octuple sendero. Este usar el oficio o profesión que no nocivo se refiere a tener ocupaciones en la vida diaria que no nos permitan ganar el sustento de una forma mala o que no sea compatible con nuestros principios éticos. Por supuesto, en este caso, los principios éticos del budismo. Si nosotros tenemos principios básicos no budistas, pero morales, occidentales, que creamos que no están dentro del budismo, por supuesto, yo creo que están todos, solo que tienen palabras un poco más filosóficas. Pero estos principios éticos del budismo son los mismos principios que podrían llevar a la vida buena y favorable de cualquier persona no creyente, simplemente con que no dañen los principios éticos de la comunidad. El 6, el recto esfuerzo. Es impedir que surjan pensamientos impuros, alejar los que han surgido, alentar el surgimiento de pensamientos virtuosos, desarrollar y mejorar los buenos pensamientos que se tienen. Recto esfuerzo, entonces, esforzarse es impedir, alejar, alentar, desarrollar y mejorar. Ese es un recto esfuerzo. El esfuerzo por abandonar todas nuestras mentes no es saludable. Lo habíamos oído hace unas diapositivas atrás. Los apegos, miedos, odios y enojos. Abandonarlos. El esfuerzo por mantener libre la mente de las impurezas, es decir, alejándonos de estos pensamientos. El esfuerzo por desarrollar, cultivar y nutrir todo aquello que es provechoso para nuestra vida, todo aquello que sea bueno, leer, mirar, contemplar un árbol, escuchar buena música, cultivar nuestros pensamientos filosóficos, esforzarnos por desarrollar todo esto, nos ayuda en este recto esfuerzo. Tenemos que esforzarnos, pero no nos debemos esforzar por cómo engañar al prójimo para que no me cachen mis mentiras. Voy a esforzarme. Eso no es un recto esfuerzo. Eso es esforzarse del otro lado, de un lado que no es provechoso para la vida. Y por último, el 4, el esfuerzo para mantener en nuestra mente esos saludables estados, esa manera de pensar, esos buenos pensamientos y alejarme cuando no encuentro parqueo, alejarme de los malos pensamientos cuando se me atraviesan en la calle, alejarme de los los pensamientos de venganza, es mantener el buen pensamiento que uno tiene cuando se levanta y uno dice, no, este día va a ser hermoso y nada me va a dañar y todo lo que viene tratamos de alejarlo, es decir, nos esforzamos por mantener el buen inicio de día que tuvimos. En otras palabras, debe ser orientado este esfuerzo a mantener una conciencia constante, tal y como lo relata un viejo cuento budista zen, en el cual un monje, luego de haber practicado con un maestro, después de 10 años visitó a otro famoso maestro
Era un día lluvioso y llevaba sus sandalias, dice, y paraguas. Y el maestro le preguntó, ¿dónde dejaste las sandalias y el paraguas? Lo dejaste en la entrada. Y él se quedó pensando. Después preguntó otra vez, ¿podrías decirme si colocaste el paraguas a la derecha o a la izquierda de tus sandalias? Y el monje no pudo responder porque no estaba claro en sus ideas, porque no estaba concentrado en lo que estaba haciendo y porque no tenía y no se esforzó porque cada actividad fuera desarrollada de la manera que tendría que haber sido, es decir, conscientemente de lo que está haciendo uno. El 7 del óctuple sendero, la recta atención o atención consciente. Tiene mucho que todos están relacionados. La recta atención implica los 4 estados de atención mental. Prestar diligente atención al cuerpo, prestar diligente atención a las sensaciones y las emociones, prestar diligente atención a las actividades de la mente y prestar diligente atención a las ideas, pensamientos, concepciones y cosas. Todo esto por el Dharma. ¿Por qué prestar diligente atención al cuerpo? Porque el cuerpo es impuro, es del más burdo material y por ende uno tiene que estar preparado y consciente de lo que necesita el cuerpo y de lo que no necesita. Prestarle diligente atención a las actividades de la mente. ¿Por qué? Porque las sensaciones y las emociones son las que causan dolor. Prestar diligente atención a las actividades de la mente. ¿Por qué? Porque las actividades de la mente son cambiantes, así como uno está pensando ahorita en la pantalla del teléfono, uno va a pensar en el carro y luego uno piensa en sus hijos y luego piensa uno en esto y en el otro y uno no logra mantener la atención a lo que está haciendo y comete errores solo al diagramar, al escribir, al mover una taza de un lado para otro, comete uno errores por no estar consciente en las simples actividades básicas de la vida y solo ahí empezamos a manejar el óctuple sendero de lo más elemental. El último factor es la recta concentración. Esto implica meditación, tranquilidad, reestructuración de la mente, fortalecimiento de la voluntad y el desarrollo de intuición y una visión profunda. No hay un yo fuera del yo permanente. No existe ese yo ego. Por tanto, para llegar a ese punto, la única forma es la meditación tranquila. Y como lo logramos desarrollar en el libro de La Luz de Asia, en todos sus relatos, Buda practicó muchas, válgame la redundancia, prácticas de yoga. Hizo con bastantes actividades físicas de autoflagelaciones y mortificaciones que no lo llevaron a la iluminación. Entonces, la recta concentración no precisamente implica en mortificarse, en concentrándose, tratando de meditar sobre algo o dejar la mente en blanco. El intentar dejar la mente en blanco lo que hace es traer todos los pensamientos que uno tiene a flor de piel. Entonces, lo que menos uno hace es poner la mente en blanco. Por ende, la meditación tiene que ser tranquila, tiene que tener una estructura. Y si no se tiene, la reestructuración de la mente a través de prácticas meditativas, las respiraciones, tratar de tener sus 5 minutos al día de alejarse de paz y esparcimiento, dijera. E implica todo esto el fortalecimiento de la mente, la voluntad, y eso desarrolla la intuición. Y la intuición viene solo de la concentración consciente de el problema que uno tenga en consideración. Esto es el óctuple sendero. Y dentro del óctuple sendero todo se relaciona, todo tiene que ver con esto durante toda la vida de Buda y durante todas nuestras esfuerzos por encontrar el nirvana
en nuestra vida. La siguiente diapositiva, por favor, el Dharma, exacto. La diligente atención, hablábamos en el camino de la recta atención consciente, diligente atención a las cosas, a las concepciones, a los pensamientos y a las personas. Esto porque cada uno tiene un Dharma y uno no puede utilizar un vaso para servirse arroz, o, bueno, tal vez sí, pero es un ejemplo, tal vez muy burdo. Uno debe utilizar un lápiz para escribir, no para levantar la silla cuando está coja, sino cada elemento, cada cosa tiene un porqué, tiene una razón de ser. Eso es el Dharma. Y por ende, uno tiene que estar consciente de cada una de las naturaleza de las cosas, las personas y de los actos y de las acciones. El Dharma nos dice el budismo que no existe ninguno. El budismo no excluye a ninguno, perdón. El budismo no excluye a ninguno, puesto que todos los seres tienen la naturaleza de Buda. La naturaleza de Buda es inherente a todos los seres, desde el insecto de la escala inferior hasta los dioses más elevados. Pero son nuestros pensamientos confusos los que nos separan de percibir nuestra verdadera naturaleza. ¿Cuál es esa naturaleza? Divina, divina. El Dharma entonces es la ley que gobierna el universo, simplemente descubiertas a través de la meditación recta y proclamadas por Buda, que es una ley inalterable, válida por sí misma, pero tampoco ajena o existente fuera de nosotros mismos. Es una unidad, somos parte de un todo con el Dharma. El Dharma es una ley sagrada de la naturaleza que se caracteriza por el grado de desenvolvimiento que va adquiriendo la persona, alcanzar un determinado desarrollo en un determinado periodo de vida. Es puesto el nacimiento en medio favorable para el desarrollo y es la que moldea la vida exterior, que se expresa en pensamientos, palabras y acciones. Esto nos dice el glosario teosófico. Anivesta nos cuenta, el Dharma no es una cosa exterior, sino es lo que modela o despliega la imagen de todo lo que es externo a ella. O sea, está adentro. Podemos cambiar la próxima, los sutras. Todas estas enseñanzas que fueron a través de parábolas, anécdotas y charlas diarias durante 45 años en que el príncipe ya iluminado logró darle a sus discípulos, nunca fueron escritas por él, nunca, él jamás escribió nada. Fue, yo creo, hasta 400 años después de Cristo, que se encontraron algunos papiros en donde va escrito alguno de los dharmas por número, por título y cronológicos. Pero en la época de la primera escuela budista, simplemente fue de boca en boca y a través de la repetición uno a otro de los maestros y dadas a sus propias interpretaciones. Entonces tenemos que el budismo tiene muchas escuelas y tiene muchas interpretaciones y diferentes escuelas tienen diferentes prácticas. Sin embargo, hay algo muy, muy esencial que dice que sus enseñanzas son claras y que no puede haber error en interpretación. Porque toda su enseñanza es el dolor, la causa del dolor o el sufrimiento, la eliminación del dolor. Entonces no hay pierde, tenemos un camino simple y por ende esto tendría que ser fácil de entender y los sutras ya son los escritos en donde vamos a encontrar las premisas filosóficas
algunas con explicaciones, otras sin explicaciones, y estos sutras nos son dados para que nosotros podamos y tengamos la capacidad de interpretarlos a través de nuestra intuición, si hubiera algún velo sobre ellos. Sin embargo, los sutras son una enseñanza exotérica, bastante asimilables y por ende fáciles de comprender por cualquier persona no iniciada en el ocultismo o en la meditación o en la religión incluso, porque recordémonos que el budismo es no religioso, es no teísta. Entonces no es necesario siquiera que nosotros tengamos una disposición hacia lo divino. Con el simple hecho de entender ciertas partes de los sutras, vamos a nosotros poder entender el camino del Buda. Entonces vamos a leer algunos que tenemos por acá. Dice, ni nada desnudo y rapado, ni ayunar y dormir en el suelo, ni cubrirse el cuerpo con cenizas, ni pasar horas inmóviles en meditación. Nada de eso sirve si el hombre no está limpio de dudas y deseos. No hay por dónde perderse, es clarísimo. Posiblemente puedan haber malas interpretaciones y algunas otras que puedan uno guiarlo a una mala interpretación, pero esto es para uno mismo y uno mismo tiene que darle y entrar con toda la intuición para entender este tipo de lecturas tan profundas y tan simples. La victoria genera odio, pues el vencido sufre. Solo el que renuncia a la victoria y a la derrota halla la verdadera felicidad. Y esto nos recuerda el pasaje que nos comentaba Heather respecto a que él era era hábil en las actividades físicas y corría caballos, carros, jugaba con sus príncipes amigos y sin embargo le preocupaba que su caballo se cansara y cuando miraba a su caballo cansado, pues prefería bajarle la velocidad y perder para que el caballo no sufriera. Y cuando miraba y ganaba y sus príncipes amigos sufrían por perder, él optaba por mejor ya no ganar porque le causaba a él sufrimiento que sus amigos sufrieran porque él podía ganar. Entonces, la victoria genera odio, pues el vencido sufre. Solo el que renuncia a la victoria y a la derrota haya la verdadera felicidad. Esto es profundísimo y si lo lográramos entender, tendríamos casi un buen paso dado. Aligerar el bote de tu vida. Cuanto más rápido viaja, abandonando, ¿y qué es lo que pesa? Abandonando los odios y tus pasiones. Con menos carga se navega mejor. Lo teníamos también muchas veces, nos lo han dicho como proverbios comunes, que las cargas, todas las cosas son cargas que nos vamos poniendo y el perder cosas nos aligera nuestro caminar. Entonces todo lo que vamos perdiendo no lo perdemos, sino nos brinda oportunidad para encontrar cosas, para encontrar algo más o para ir más rápido hacia donde tenemos que ir. El otro, despréndete de la pasión y del rencor como el jazmín se desprende de sus flores marchitas. Definitivamente es poético, bello, simple y profundo, muy profundo. ¿Podemos pasar al siguiente? Dentro de todos los libros hay muchos sutras. Yo en La Luz de Asia no habla respecto a cuántos sutras existen. Sin embargo, se considera que hay más de 48,000 pensamientos difundidos en diversos libros, entre los cuales pues encontramos varios y algunos con interpretaciones, como lo habíamos dicho. De otro libro sacamos estos tres que también están muy interesantes. El primero, ni elogios ni culpa.
El viento no puede agitar una montaña. El elogio ni la culpa mueven al sabio. Ser sabio no consiste en tener conocimientos. Ser sabio significa realizar algo con tu conciencia. La sabiduría es experiencia, no creer, no creencia. Es una experiencia existencial, no es una referencia. La experiencia no lo puede agarrar uno por referencia. La creencia es una proyección de la mente tramposa. Y esa mente tramposa es la que nos da sensación de que sabemos. El saber, el creer que sabemos es producto de la mente. Ni elogios, ni culpas. Si de la sensación de saber es un elogio que nos pueden dar, eso nos puede nublar incluso nuestro mismo pensar, nuestra mente y nuestro desarrollo, creyendo que como ya lo sabemos, ya no estudiamos. Entonces nos dormimos en los laureles. Sin embargo, lo que refiere a la culpa es mucho más fuerte, porque ni eso debería mover a un sabio. Cuando uno comete un error, uno no debe ya de cargar con la culpa. Ya no sirve de nada. Ya lo hecho está. Sin embargo, no podemos ir alegrándonos de nuestros malos actos. Hay que reivindicarlos, cambiarlos, hacer lo posible para la persona que la hicimos sufrir nos perdone en la medida de lo posible y sin embargo, ya no sentirnos culpables, porque esa culpa no nos sirve de nada, ese apesumbramiento no nos eleva, no nos causa pensamientos positivos. Por supuesto, tampoco estoy diciendo que comete un error y seguimos adelante. Yo siento que no habla de eso precisamente el pasaje. Sin embargo, dos líneas que podemos pensarlas para durante todo el fin de semana. El siguiente dice, presto para el bien. Esto me recuerda a un hermano que hablaba en la logia del martes precisamente. Sé diligente para hacer el bien. Si eres lento, la mente deleitándose en su maldad te atrapará. La mente tiene miedo de hacer el bien, porque el bien solo puede hacerse en estado de carencia de ego. El bien es una consecuencia del estado del no mente, callar la mente, la vacuidad, el vacío del que habla Buda. Y la mente no puede estar en vacío, no puede estar en vacuidad, no puede estar en silencio, porque entonces se niega y pierde su existencia. Entonces lo que hace Maya es engañarnos para que no actuemos haciendo lo bueno, porque cuando uno hace el bien, siguiendo el óctuple sendero, siguiendo con una buena, recta intención de por qué hacer el bien, la mente no nos va a permitir ser buenos y uno es bueno cuando hace las cosas inmediatamente. Uno mira a alguien con necesidad y uno lo socorre sin pensar. Solo se voltea, levanta la cosa y se lo da. Mire, se le cayó. Oh, lo siento. No lo pensamos, no sentimos que nos fuera a dar una gratificación. No lo hicimos diciendo, ay, voy a quedar bien, me va a halagar, me va a abrazar y ay, de repente empieza una conversación con ella. No, hacemos las cosas inmediatamente sin pensarlas, las cosas buenas, las cosas del bien. Y callando la mente. Si la mente le damos el tiempo para que nosotros miremos si es bueno o malo actuar, vamos a caer en la trampa de no hacer el bien. Presto para hacer el bien. La próxima, tú eres el origen. La maldad es tuya, el pesar es tuyo, mas la virtud y la pureza también son tuyas. Tú eres el origen de toda pureza y de toda impureza. Si para ti eres una flor, tu fragancia tendrá que liberarse, fragancia, y les llegará a los demás y lo olerán bello y delicioso. Pero si para ti eres una espina, nunca vas a ser una flor para los demás. El pensamiento recto hacia uno mismo, incluso el no hacerse de menos, el no decir, no, yo no puedo, eso ya es un mal pensamiento que genera malas
pesos para nuestra vida que tenemos que deshacernos de ellos. Tampoco el ego diciendo, no, vos sos bueno, vos sos lo máximo, vas a ser el mejor. Tampoco, porque eso levanta el ego y eso engaña a la mente nos engaña a nosotros, perdón. La próxima diapositiva. Como recordamos entonces, estas enseñanzas son clarísimas de interpretación y son de fácil acceso. Nosotros tenemos ahora la oportunidad de encontrarlos en internet, en cualquier búsqueda. Encontramos sutras, no precisamente para volvernos budistas, sino para volvernos mejores. Y si seguimos el óctuple sendero, intentando hacer lo posible en nuestra medida, vamos a entender, vamos a empezar a levantarnos, a tratar de encontrar ese sendero. Todos los seres tienen una naturaleza búdica, una naturaleza esencial de claridad y armonía. Ahora, obscurecida por actitudes y emociones ofuscadas e insanas, como el apego, el egoísmo o el egocentrismo, que son la causa de la infelicidad y el sufrimiento. Pero el reconocer y liberar esa naturaleza nos consigue la cesación del sufrimiento, una liberación llamada nirvana, y finalmente el despertar del Bodhi, la plena armonía del ser, también llamada la iluminación. Incluso Buda dice que como el orfebre analiza el oro para comprobar su pureza, cortándolo, raspándolo y fundiéndolo, así deberéis analizar mis palabras, dice Buda, y no aceptarlas solo por respeto a mí. Eso también implica un sutra. Sí, era un consejo y para mí se vuelve algo más en qué pensar de un maestro como lo fue el príncipe Siddhartha, del cual hemos visto en el transcurso de toda la luz de Asia, todas sus peripecias, todas sus anécdotas y toda su forma de vida, parecida a la de muchos iniciados, a la de muchos maestros que han venido al mundo para enseñarnos el camino. Y la próxima diapositiva tenemos el final. Es una pequeña salutación que escribe también la luz de Asia, que dice, excusa Buda la debilidad de este pequeño escrito que te hace conocer mal, porque con débil inteligencia medimos tu amor sublime. Así termina el libro de La Luz de Asia, y con ese pensamiento también terminamos nosotros nuestra exposición, esperando que les parezca de interés la lectura de este libro, porque hay mucho de aprendizaje en palabras muy sencillas. Pues los felicito muy bien, muchas gracias por la exposición. Hermosa. Gracias. Hermosa. Pues si quieren ustedes hacer alguna pregunta aquí a nuestros jóvenes teósofos, algún comentario. Ah, Salomón. Adelante. Para que no me extrañen. Eso, gracias. Cumpleaños, Salo. Gracias, muy amable. Bueno, pues gracias, Heather, y gracias, Carlos. Oye, es que no sé si te llamas Carlos o Carlos o quién sabe cómo te llamas, pero bueno, Carlos. Carlos. Pues, lo que pasa es que a veces aparece tu nombre como Carlo y luego una X o algo así. Por eso digo, es Carlo. Bueno, es Carlo, pero exacto, pero como me identifiquen está bien, no importa. Ah, bueno. Bueno, pues me llama la atención varias cosas. Una de ellas que siempre lo he pensado desde que era niño, que cuando un niño es molestado desde muy pequeño por sus compañeros, por la sociedad,
porque nació de una manera diferente, etcétera. Ese niño le quedan huellas muy fuertes, tal vez para su juventud o para toda su vida. La situación es que yo veo que es una, bueno, es una injusticia porque no conoce uno la ley kármica, pero cuando uno la conoce ya uno la entiende, pero cuando no lo conoce dice uno, es que esta es una injusticia total. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que pasó en su niñez, tiene que perdonar si es que quiere evolucionar. Ese es algo, un factor que como parece muy injusto, porque si no perdona, vive amargado para toda su existencia. Sin embargo, si perdona, se libera. Pero el perdonar no le es fácil porque fue muy molestado, muy humillado, pues muy maltratado por lo que sea. Entonces, eso me parecía muy difícil, pero a través del conocimiento de teosofía, pues va uno encauzando de tal manera que dice uno, bueno, es que esto lo viví porque lo tenía que vivir, porque es la ley kármica, no es injusta, simplemente nos da lo que nos merecemos, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, comentaste sobre que, perdón, espérame tantito. Comentaste sobre no, perdón. En una ocasión escuché una persona contar algo interesante que fue que una señora acompañó a su hijo a un partido de fútbol y resulta que pues este hijo era pues parte del equipo de uno de los dos equipos de fútbol y resulta que pierde el hijo, ¿no? Pierde el partido y la señora, su mamá, pues aplaude sin cesar, muy gustosa, y le dicen las personas que conocían a la señora, ¿y por qué aplaudes si tu hijo perdió? Dice, porque yo no vine a ver que mi hijo ganara, yo vine a ver un buen partido. Y eso, pues, es una enseñanza muy grande, ¿no? Otra anécdota que también me gustó mucho es que dice que va un mexicano a Japón a reunirse con otros empresarios del Japón y resulta que van por la calle y pasa el japonés y recoge un periódico de un puesto de periódicos y deja su moneda en una charola que tenía ahí la persona dueña del puesto, pero no estaba la persona. Y le dice al mexicano, ¿y por qué pagaste si nadie te vio? Pudiste haber agarrado el periódico y te hubieras ido. Y le dice, sí, yo me vi. Y eso es lo más importante, que yo me vi. Yo me noté, yo me vi y yo no me puedo engañar a mí mismo. Y pues más que nada esas cosas, muchas gracias, estuvo muy interesante. Yo ya leí también este libro, realmente es un libro muy ameno y muy ilustrador de la vida del Buda, que realmente vale la pena tomar en cuenta. Muchas gracias. A los ti, dos. Salomón. Gracias. Pues tienes razón, Salomón. Definitivamente el karma es muy difícil de interpretarlo de esa manera. ¿Cómo perdonar después de que te han hecho daño? Pero hay varias interpretaciones respecto al rencor, la venganza, al vivir pensando en que me hicieron daño. Eso es lo que me afecta. Pero yo le decía precisamente ayer a una personita muy pequeña, a un adulto menor, que las personas, los niños especialmente, cuando son mal guiados por algunos padres, son muy malos, pueden llegar a ser perversos. Niños contra los niños pueden ser muy malos, porque no están iniciados, porque ellos no tienen la capacidad para ver el impacto de sus actos. Por eso es que hacen bullying. Por eso es que molestan a los demás, porque somos como animalitos hasta los 7 años y tratamos de ver quién es el menor y ponernos encima para poder sobresalir nosotros y no que nos pasen por encima. Entonces es muy difícil, tiene razón. Sin embargo, hay
justicia y está el perdón. Yo puedo perdonar al que me hizo daño, sin embargo, el que me hizo daño debe de pagarlo y debe de ser corregido por sus maestros, por sus papás, y van a tener que recibir un castigo del cual yo no me voy a alegrar, porque él va a sufrir. Sin embargo, no es correcto ni justo que alguien que me ha hecho daño siga por la vida feliz y campante. Para eso estarían las leyes del hombre, que tratan de equiparar a las leyes divinas y van a castigar, van a encerrar o van a tratar de que esta persona cambie su actitud, lo cual ya en mí ya no debe de pesar. Yo lo debo de perdonar y dejar ir. Sin embargo, también debo de buscar la justicia, es decir, al niño que le hizo bullying, no es nada más de perdonarlo y ay, es tan lindo el nene cómo hace bullying, no, el niño debe de recibir una reprimenda, porque solo a través de la educación es que vamos a poder cambiar en esta vida. Entonces es muy difícil, pero si el niño que sufrió este bullying pudiera tener a la par adultos que logren visualizar el momento justo en donde están haciendo esos traumas y los logren causar, estos dos niños van a ser superhombres cuando sean grandes y ya no va a haber trauma. La responsabilidad es nuestra, nosotros que estamos ahí cerca de ellos para poderlos guiar e irlos moldeando de forma teosófica, pero sin necesidad de decirle que es teosofía, de una forma filosófica, pero sin decirle que piense en filosofía. Y precisamente como la mamá que fue a aplaudir, como tú nos contabas, al equipo contrario prácticamente, le aplaudía al equipo contrario que ganó, pero no, ella era más budista que todos los que estaban ahí, porque ella no iba a ver ganar a su hijo, no era importante ganar, importante es competir, desarrollar su cuerpo, desarrollar sus habilidades, y si no se gana, no se gana, y si se gana, qué bueno que se ganó, no estar encima del que perdió y regocijarnos de su pérdida, eso no es correcto, y es lo más difícil, y se empieza precisamente con los niños, enseñándole juegos de mesa, y el que ganó, disculpa que te gané, o sea, es un juego, simplemente ya vas a ganar tú, y si le ganan a uno, bueno, me ganaste, bien jugado. Así los niños empiezan a enfrentarse con esta realidad y no volverse malosos y de los, jaja, te gané, ganamos, nosotros somos mejor que tu grado. Y ahí empieza ese bullying que nosotros debemos parar inmediatamente al reconocerlo como es el justo actuar inmediatamente, actuar sin pensar en nada, sin pensar que es el hijo de la directora el que está haciendo bullying. No, uno actúa ahí en el momento y para bien de los dos, del niño molestado y del niño que es bullying, ¿va? Porque los dos van a aprender. Tienes razón, Salomón, gracias por tu participación. Muchas gracias a ti, gracias también a Heather, gracias. Pues muy buen tema por la cuestión de que hoy es el Día del Niño. Es cierto, es cierto. Muy buen punto. Y sí, y ahí es donde empieza con el perdón a quitarse esa carga, ¿no? De esas cargas que tenemos encima. Siento yo, ese es un comentario. Gracias al perdón, que lo debemos de tener más presente, ¿no? No sé, bueno, pues a ver, tenemos aquí comentarios para leer. Aquí Alejandro Butrón, que vio la publicación en el Facebook y se interesó, pues bienvenido Alejandro, muchas gracias por estar aquí en nuestras pláticas sabatinas teosóficas. También Emilce, pues tal, muchas gracias, enseñanza maravillosa, clase muy importante. Sí, muy hermosa, la verdad. Nos felicito, tanto Heather. Muy amables, muy amables. Muchas felicidades a ambos, también por parte de María Elena Paz. Qué bueno que anda por aquí María Elena Paz. Da mucho gusto. Muchas, también Esther Muñoz, muchas muy hermosas y muchas sabiduría. Gracias. Son los comentarios que ahorita tenemos y pues no sé si quieran hacer algún comentario, alguna pregunta aquí a nuestros exponentes o comentarios al respecto.
Leonor, buenas Diana. tardes. Buenas tardes, Adriana. Le decía yo a Alejandro Butrón que si quiere lo meto al WhatsApp para que vea las conferencias, nada más que me diera su número telefónico. A ver si él gusta, con gusto, ¿eh? Sí, para que estén. Carlos, tú estás en Tonantzin, ¿no? Creo, ¿no? Así es. Sí, Estás así con es. Tonantzin. Sí, pues con mucho gusto te anotamos por ahí también. Pues muy bien. Gracias, gracias, muy amable. Pues gracias. Heather ya estás en todos los chats, ¿no? Creo. Que Así es, ¿no? sí, es asiduo estudiante. Es una ciudad estudiante, sí. Muy bien, muchas gracias. Pues pues no sé si quieren algún otro comentario. La verdad, muy bonito el tema, muy bien expuesto. Los felicito mucho. Vamos a estar también aquí. Gracias. Tenemos, yo creo, la próxima semana vamos a conmemorar justamente ¿cómo se llama? El día del loto, ¿Mandé? el día del loto blanco. El día del loto blanco. Vamos a tener lectura de las Dus de Asia y también del Bhagavad Gita, que esa es una de lo que solicitó Madame Blavatsky en su testamento, que decía que si le íbamos a recordar el día de su desencarnación, se leyeran pues pasajes de estos dos libros, Luz de Asia y el Bhagavad Gita. Entonces ya estamos aquí organizándonos de quién va a leer qué partes y los estamos invitando para la próxima semana para estar aquí. También entonces hasta la otra semana esperemos después reanudar nuestras conferencias y tenemos a una invitada ahora argentina aquí en Milce, que esperemos que también nos tiene preparada también una cuestión de un libro, y así nos vamos a estar yendo con ya también tengo a una peruana, ¿no? Entonces este mes a lo mejor vamos a estar más internacionalizadas en la cuestión latinoamericana, ¿sí? Eso, unirnos en Latinoamérica, En exactamente. Así es. Bueno, y entonces así, quien vaya levantando la mano y quiera hacer alguna exposición así de reflexión, y como dice Carlos, pues ya nos dejó ahí bueno, aquí también Heather nos dejaron aquí unas reflexiones, unos sutras para reflexionar y hacer. Pues también entonces aquí recordamos que también el día de mañana tenemos la OTS, las invitamos, está aquí el Zoom de la sanación, aquí nuestra directora Lucila García, que nos está invitando. ¿Está Lucila? Muchas gracias. Y mañana están cordialmente invitados, como siempre, a las 6 de la tarde en el Zoom que aparece ahí en el chat, ¿sí? Se abre la sala con 15 minutos antes, a las 5:45, para que escriban el nombre del enfermo a cual le quieran dedicar la oración, ¿sí? Bienvenidos sean todos mañana. Muchas gracias, Lucila. También aquí Alejandro Butrón, si está dejando su nombre, está para que sepa de las pláticas. Me imagino. Sí. Y Mario Hernández, buenas noches. Primera vez que me uno. ¿Hay alguna forma de ponerme en contacto? Soy de la Ciudad de México. Por supuesto, Mario. Aquí las puertas están abiertas. Te puedes inscribir, tener contacto con nosotros en la Sociedad Teosófica. Sí, y no está dejando aquí sus números, ¿no? Entonces, pues Mario, pues si quieres nos dejas también tu número
Aquí está Mario, tu número telefónico. Ella nos está dejando los números. Aquí, María Acevedo, también de República Dominicana, con mucho gusto te agregamos. Mario Hernández, muy bien, ya dejó su teléfono. Y Carolina Torres, también nos unimos al grupo, al chat. Con mucho gusto y muchas gracias. Pues, muchas gracias. Excelente conferencia. pues ahí está, muy bien. Gracias. Que animamos a nuestros jóvenes teósofos. Así es. Son el futuro. Realmente felicitaciones, felicitaciones. Así es. Gracias, Gracias. muy amable. Yo también quería felicitarlos, les quedó muy bonita, excelente. Gracias, Eder, gracias, Carlos. Y de verdad que es importante uno tomar conciencia y la responsabilidad de lo que es vivir, no solamente existir, sino que tener un sentido y seguir sobre todo el consejo más importante del Buda es que mantener el equilibrio y caminar siempre por el camino del medio. Siempre los extremos son contradictorios, no son buenos. Y es lo más importante, tratar de ir por el medio y haciendo el bien. Gracias a ambos y gracias y honor. Muy bonito todo. A ustedes por la oportunidad. No, muy bonito. Los felicito, Carlos y Eder. Lindo. Gracias, Gracias. Carolina. Muchas gracias. También. Pues muchas gracias a la sección mexicana. Y esta era una antesala hacia el Día del Loto Blanco, ¿verdad? Unos sutras para reflexionar, un par de parábolas, ¿verdad? Para que apliquemos en nuestra vida y podamos en la medida de lo posible ser un poquito mejor cada día. Entonces, eso únicamente y muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes, los A jóvenes. ustedes, gracias. Así es, correcto. Bueno, pues si no hay más, entonces cerramos ahora un poco más temprano y pues cerramos también con una evocación que a mí me gusta mucho, lo de los poderes del amor. Y pues en la parte final, pues igual de reflexión de que pues todos gracias al amor pues debemos de quitar odios y quien tenga algún odio, algo que no esté haciendo bien, pues que el amor lo haga recapacitar. Entonces, si les parece bien, lo vamos a poner, creo que lo puse aquí, en la parte final. Que les diga que les agarre por acá. Ahí está. Oh poderes del amor. Oh poderes del amor. Invocamos vuestra protección y bendición, sabiendo que solo el amor puede redimir al mundo. Invocamos vuestra protección y bendición para aquellos que se esfuerzan por serviros, para que sientan que vuestro amor los fortalece para el cumplimiento de su deber. Invocamos vuestra protección y bendición para aquellos que están soportando sufrimientos, para que sepan que vuestro amor los envuelve aún en medio de su angustia. Invocamos vuestra protección y bendición para aquellos que infligen sufrimientos, para que puedan volver a vuestro lado y serviros. Así sea. Así sea. Pues